rotundo, defiende tu parcela, defiende tu franela. Y es que la gente lo pedía, de un tiempo para acá se veía esa mierda. Bienvenidos a una edición más de Josema y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona en lo absoluto. Sí, el fútbol. Si no es fútbol, no es Josema y vamos a tocar el tema del fútbol venezolano. ¿Qué está pasando en el fútbol venezolano? ¿Qué está pasando con la selección de mayores? Es decir, la máxima categoría de la Vinotinto que no logra ir a un mundial. ¿Qué está pasando en el balompié local? ¿Qué está pasando con la federación? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que existen actualmente? ¿Cuáles son esas circunstancias que afectan nuestro fútbol nacional? Sabemos muy bien que en Venezuela el deporte rey es el béisbol. Sin embargo, el fútbol, cada día que pasa, va teniendo un crecimiento de una manera paulatina, pero lo está teniendo. Y hoy hay más jugadores venezolanos en el extranjero, en las ligas italianas, en la liga inglesa, en la liga española y en muchas ligas alrededor del mundo. Es de admirar todo lo que han hecho nuestros jugadores en el extranjero y aquí en el fútbol venezolano, pero en el extranjero, que es cuando son reconocidos y son valorados, ¿sí? Unos han tenido suerte, otros no han tenido la suerte que uno hubiese querido que tuvieran. Sin embargo, es para sentirse orgulloso de que hay venezolanos afuera triunfando en el balompié, aún así cuando Venezuela no es un país principalmente de fútbol, sino de béisbol, pero que el fútbol ha ido creciendo. El fútbol venezolano tiene sus orígenes por allá en los años 40, pero sabiendo que la Federación Venezolana de Fútbol fue fundada en el año 1925. La Federación Venezolana de Fútbol se crea y luego van surgiendo otros equipos. Uno de esos equipos, los primeros equipos que surgió en Venezuela fue el Loyola, por allá en los años 40. Pero se dio una migración masiva de europeos, específicamente de españoles, de italianos y portugueses. Llegaron a Venezuela. Muchos llegaron a otros países de Latinoamérica, pero Venezuela fue uno de esos países que más recibió europeos. Y se fueron formando casas culturales que hoy en día se conocen como clubes. Casa de Italia, Casa Portuguesa, Centro Hispano, Centro Ítalo-Venezolano. Y esos clubes se fueron formando en cada uno de los estados del país. Así como se fueron formando esas casas culturales donde se compartía las tradiciones de cada uno de esos países, de esas personas pues, que vinieron de esos países, que vinieron hacia Venezuela, se fueron creando liguillas, esas liguillas de fútbol, y poco a poco se fueron creando equipos de fútbol que algunos permanecen hasta el día de hoy, otros se han extinguido por razones que de repente económicas, y por ende hay equipos que la mayoría fueron fundados en los años 70, 80, que al día de hoy siguen, continúan y participan en nuestro torneo Apertura, torneo Clausura y Copa Venezuela. Muchos de ellos nos representan en Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Uno de los equipos más antiguos es el Portuguesa, mejor conocido como el Penta. Está el Deportivo Táchira, que tiene bastantes estrellas junto con el Caracas Fútbol Club. Son los dos equipos ganadores de Venezuela y por ende ellos forman el clásico del fútbol venezolano. Deportivo Táchira, el Carrusel Aurinegro versus los Rojos del Ávila, Caracas Fútbol Club. Es un espectáculo a todo dar, de verdad, es uno de mis eventos favoritos, pese a que no le voy a ninguno de los dos equipos, pero uno como fanático del fútbol, uno siempre tiene una inclinación hacia un equipo y en ese caso yo siempre ligo a Táchira, pues. Pero respeto al Caracas, porque el Caracas es un equipo que nos ha dejado bien representados en los torneos internacionales, como son Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Es imposible olvidarnos de aquel partidazo que le hizo Caracas Fútbol Club a River Plate en Cúcuta, porque el Brigio Iriarte no cumplía con las condiciones para recibir los fanáticos, un tema ya más que todo de la Conmebol, y bueno, mandaron al Caracas a jugar en Cúcuta y bueno, le ganó 3-1 al equipo millonario de Argentina, y luego en Buenos Aires le ganó 1-0, jugadores como José Manuel Rey, Javier Toyo, habían jugadores que hoy en día triunfaron en su momento y están triunfando ahorita en el exterior y en el fútbol venezolano inclusive. El torneo Apertura
y el torneo clausura cambió de formato hace unos meses, ¿sí? Podemos decir que es parecido a lo que es un octogonal o una liguilla, es decir, los primeros 8 equipos clasifican en la tabla, entonces el primero va con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y el cuarto y el quinto. Juegan como una especie de octavos de final, pasan a unos cuartos, semifinales y por ende la final. En el apertura, el que lo gane se enfrenta con el ganador del clausura y ese es el que va a optar por la estrella. Una de las cosas más importantes que ha tenido el fútbol venezolano es el patrocinio. Y es que actualmente la mayoría de los equipos cuentan con patrocinios o sponsors, tanto privados como públicos. Es decir, las instituciones estatales están subsidiando el fútbol venezolano también. Es decir, hay una mixtura de patrocinio y por ende hay equipos que se pueden dar, si se quiere decir, el lujo de pagarle bien a sus jugadores y o tener un autobús propio, es decir, para trasladarse, ¿sí? Y por ende unas instalaciones que de verdad se pueden hacerlo, pues, porque están los recursos, pues. Yo invito, sin embargo, a las directivas de aquellos clubes que están fallando con el pago, pues, de sus jugadores, que se sienten a redistribuir bien los recursos y a optimizar bien los recursos que se les dan para que puedan pagar a los trabajadores, es decir, todo lo que tiene que ver con los utileros, periodistas que tengan en sus filas y los jugadores de fútbol. Existen empresas reconocidas, que no las voy a mencionar por temas de publicidad en mi video, que han inyectado el deporte en Venezuela. Y una de esas disciplinas deportivas ha sido el fútbol. Y de verdad que me quito el sombrero con esas instituciones de carácter privado que han fomentado el deporte en Venezuela, específicamente el fútbol, que es una de esas disciplinas que se han visto los resultados, se han visto los frutos de ella. Sabemos muy bien que la Vinotinto no ha tenido suerte de clasificar a un mundial. Lo han hecho otras categorías menores, categorías inclusive femeninas, pero la mayor todavía no lo ha hecho. Hemos tenido partidos claves para clasificar y momentos claves y no se han aprovechado. Pero hemos tenido buenos jugadores de fútbol. Y lo importante es que Venezuela, en un momento que era considerada la cenicienta, se empezó a ganar el respeto después de haber obtenido ese cuarto lugar en la Copa América del 2011 en Argentina. Pero luego tuvo un bajón. Y yo, en lo personal, no le echo la culpa al Chita San Vicente directamente, porque él para mí es un técnico ganador, para mí es uno de los mejores técnicos que tiene Venezuela. Y a lo mejor dirigir una selección obviamente no es lo mismo que dirigir un club, pero un técnico tiene que tratar de motivar a sus jugadores, y cuando tienes a 23 jugadores que convocas para un partido ya sea amistoso u oficial, ¿verdad? Tienes que saber muy bien que vas a crear un filtro de estilos de juego, porque cada jugador te viene con una filosofía de juego distinta. Entonces tienes que agarrar y filtrar todos los procesos de juego de cada uno de esos jugadores y decir, mira, vamos a crear un modelo universal que se acople a la mayoría, para no decir todos, de los jugadores que están en la convocatoria que estoy llevando a cabo para enfrentar a un país determinado. Hay algunos jugadores que de repente no se van a adaptar, sin embargo, la función de un técnico es acoplar, como lo dije anteriormente, un estilo de juego a los 23 o a la mayoría de los jugadores que él mismo ha convocado. Quizás al Chita San Vicente no le fue bien por la sencilla razón de que habían jugadores que no estaban de repente de acuerdo con su filosofía. Uno de esos jugadores es Juan Arango, el máximo capitán de fútbol que ha tenido la selección, uno de los mejores jugadores de nuestra historia del fútbol, que no estuvo muy de acuerdo con lo que hizo el Chita San Vicente en su gestión. Y él lo dijo en una entrevista a una reconocida periodista.
que el Chita San Vicente usaba la selección como un club, pero no era que lo usaba como un club, sino que el Chita San Vicente no se deja llevar por pasiones ni por renombre, sino que el jugador que no le funciona en un momento dado, así sea su mejor amigo, lo saca porque, o sea, no está rindiendo, pues, o no tiene disciplina. Y una de las cosas para que una selección y un equipo funcione es la disciplina. Las mujeres de la sub-15 en su momento y actualmente en la sub-20 tienen talento. Una de ellas es Deina Castellano, Verónica Herrera, Sandra Luzardo. Muchas son las que han triunfado en nuestro fútbol. Y yo de verdad que las felicito y reconozco todo lo que han hecho con la Vinotinto en certámenes internacionales. Y le quiero mandar un saludo a Deina Castellano, maracayera de pura cepa, una ídolo del fútbol, de verdad. Jugó en una reconocida academia de fútbol de aquí de Maracay, Estado de Aragua. Y de verdad que le mando un saludo, un beso y que siga triunfando. Existen jugadores que nos han representado, como lo dije anteriormente, en ligas importantes a nivel mundial. En la liga inglesa, en la liga italiana, en la liga española, en la liga rusa inclusive. Y le quiero mandar un saludo a mi paisano Wilker Ángel, que está en el Terek Grozny de la liga rusa, paisano de Trujillo, trujillano de pura cepa. Y a todos esos jugadores que nos representan y dejan en alto el nombre de Venezuela. Quiero mandarle un saludo al profesor Dudamel, que está siendo pretendido por equipos ya del extranjero. Yo pienso que el tema de la selección Vinotinto es un tema que se tiene que estudiar a profundidad. Y en este video vamos a hacer una serie de planteamientos que construyan una propuesta, vamos a decir, algo concreto para la federación y ver qué se puede hacer para mejorar el fútbol desde las bases, ¿sí? Y mejorar los pilares de nuestro balompié nacional. Para los que me conocen, saben que me la paso en el Jersey cada vez que juega el Aragua, cada vez que pueda ir, la mayoría de las veces voy al estadio Jersey a apoyar al Aragua, ya que habito en esta ciudad, pese a que soy oriundo de Trujillo, ¿no? Y una de las cosas que de verdad me hace mucho ruido es cuando veo que un niño menor de 10 años se tenga que subir una escalera peligrosa para cambiar la pizarra, ya sea cuando el Aragua o el otro equipo mete un gol. Entonces se tiene que subir una escalera peligrosa y tú dices, bueno, eso de verdad que es una cosa descabellada, porque es un niño, se puede caer o puede sufrir un accidente que, o sea, no lo queramos así, pero puede pasar. Entonces yo invito a la directiva del Aragua Fútbol Club, de verdad, que a pesar de que el estadio recibió recientemente una remodelación y se optimizaron ciertos recursos, los invito a que estamos en el siglo XXI, que instalen una pequeña pantalla LED. Ya estamos en la era de la electrónica digital y por ende se instale una pantalla que indique el resultado, cuántos minutos de juego van y los cambios que se hacen y las alineaciones, ¿sí? Eso es lo que le pido profundamente a la directiva del Aragua, que mejore el tema de la pizarra que es manual a que la pase una pizarra electrónica, ¿sí? Sabemos muy bien que el fútbol venezolano tiene fallas en sus bases, en sus pilares. Sin embargo, cada día que pasa son más los chamos que juegan al fútbol en Venezuela. Cada día que pasa el fútbol, como lo dije anteriormente, va creciendo, va de forma paulatina. Y aunque el béisbol todavía es el deporte que más mueve gente, que más mueve fanaticada, el fútbol lo está haciendo poco a poco. Y hay estadios que se llenan. Inclusive cuando la Vinotinto juega de local, el estadio vende todas las entradas. Y bueno, inclusive hasta en el último partido de eliminatoria se dio una asistencia que, o sea, a mi juicio, o sea, deja mucho que decir en lo positivo, porque, o sea, todavía habían fanáticos que apoyaban a la Vinotinto, aún así cuando ya sabíamos que no íbamos a ir a Rusia 2018. En este video se va a crear una propuesta concreta para la Federación Venezolana de Fútbol. Se habló y se está hablando
de lo que consideramos nosotros perspectivas sobre el fútbol venezolano, en este caso mi perspectiva. Y tercero, voy a hacer una entrevista a lo que yo llamo un hermano de cancha. Un hermano de cancha para mí es una persona, un amigo, un pana que va conmigo al estadio de fútbol o a jugar dicho deporte. Ese hermano de cancha se llama Carlos Lozano. Él es próximamente comunicador social, está en espera del título, próximamente egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Yo le voy a plantear a él 3 interrogantes que van a servir como propuesta, como posibles, o sea, soluciones, si se quiere decir, a la Federación Venezolana de Fútbol para que se mejoren muchos temas. Es decir, reducir las amenazas y aumentar las fortalezas en ese cuadro FODA, hablando a nivel logístico, pues, si se quiere decir. Hola Carlos, ¿cómo te va? La entrevista es sencilla, simplemente tú me vas a responder 3 interrogantes. ¿Consideras tú que la selección venezolana de fútbol de mayores debe tener un técnico extranjero? Ok, Josema, respondiendo a tu interrogante acerca del técnico extranjero para la Vinotinto, pienso que en estos momentos nos encontramos bien representados con el profesor Dudamel, que ha venido trabajando de manera exitosa, ha hecho un trabajo bastante bueno, primero con el grupo sub-20 en el Mundial de Corea y ahora con la selección absoluta. Si bien le hace falta recorrido con la selección absoluta, pienso que vamos por buen camino con este profesor, porque le gusta trabajar de manera minuciosa, le gusta trabajar de manera disciplinada y esto los jugadores lo perciben. Tiene el respeto al grupo por todo lo que ha logrado en el fútbol nacional como internacional y además le aporta una especie de camaradería que forma un equilibrio en el vestuario. Los jugadores perciben que están tranquilos y pueden de esta manera rendir mucho más. En caso de fallar Dudamel, creo que sería el momento ideal para traer un técnico extranjero, pero de momento estamos bien representados con el profe Dudamel. ¿Qué consideras tú que se deben hacer en las bases y en los pilares del fútbol? Es decir, en esas categorías menores de Compotica, sub-12, sub-15, sub-20. Ok, Josema, haciendo referencia a tu pregunta sobre lo que se debe hacer en el fútbol base, pienso que uno de los aspectos que debemos corregir y que es algo que ha estado en el tiempo, es la preparación y la capacitación de los técnicos de los semilleros. Cuando hablamos de semilleros, estamos hablando de equipos de niños de 9 años para abajo. Este tipo de técnicos muchas veces no tienen la preparación y la capacitación para trabajar en la parte psicológica a los niños, muchas veces no tienen paciencia y esto hace que los niños se traumaticen y no quieran practicar más el fútbol. Pienso que para trabajar con niños tienes que tener una buena base psicológica para luego pasar al plano táctico y técnico. Es importante destacar que en España y en otros países desarrollados, Europa, inclusive Argentina, Brasil, para no irnos muy lejos, trabajan con cuerpos técnicos bastante amplios en el plano infantil, en el plano de categorías menores. Trabajan en un cuerpo técnico que tiene médicos, psicólogos, nutricionistas, y esto en Venezuela se ha dejado solamente para lo profesional. Pienso que los niños son unas esponjas en el primer momento que deciden jugar al fútbol. Pienso que esto hay que aprovecharlo y brindarles el apoyo y la mejor preparación posible para que puedan desarrollarse aún más. Estamos en una etapa del país bastante positiva en cuanto a la exportación de talento y pienso que si agregamos ese plus que es la capacitación y el desarrollo de los técnicos en los semilleros, podríamos ser un país futbolísticamente más desarrollado. ¿Cuál sería la propuesta más notoria de tu parte? Es decir, ¿qué es lo que tú más deseas decirle a la Federación Venezolana que haga en pro de nuestro balompié? Ok, para finalizar, Josema, haciendo referencia a tu pregunta de qué debe hacer la Federación Venezolana con respecto a la selección Vinotinto, velar por su clasificación al Mundial, también velar por la participación de los clubes en competencias internacionales. Pienso que en el primer aspecto deben respetar todas las peticiones que tenga el profesor Dudamel
quien es quien lleva las riendas del equipo, conoce las necesidades de los jugadores, convive con ellos y él le hace llegar estas necesidades a la directiva, que son los que toman las decisiones, toman decisiones económicas, toman decisiones de logística, y bueno, esto tiene que ir de la mano, de manera mancomunada, para que haya se logren los objetivos con respecto a la selección. Tenemos que remar hacia un solo destino, que es la clasificación mundial, y se tienen que tomar decisiones objetivas, acertadas y basarnos en la ética para ayudar a nuestra selección nacional. Pienso que si se trabaja de manera correcta y de manera responsable, podremos lograr el objetivo, porque el talento lo tenemos jugadores muy buenos, y pienso que si trabajamos todos de la mano podemos llevar a la selección a un mundial. Con respecto al tema de los equipos venezolanos en las competencias internacionales, pienso que uno de los aspectos que más pega es el cambio de la plantilla. Cuando los equipos son campeones en Venezuela, juegan con una plantilla, y cuando van a competencias internacionales resulta que van con una plantilla totalmente diferente, o por lo menos faltándole la base, que fue la que consiguió el título en Venezuela. Esto es un problema que no ha cambiado, debido a que los jugadores emigran a otros países o cambian de equipo por mejor salario, y bueno, esto termina golpeando a los equipos que quedan campeones en Venezuela. De mejorar esto, pues, creo que los resultados en el plano internacional serían otros. Muchísimas gracias, Carlos. Y él fue Carlos Lozano, el que les comenté que era un hermano de cancha. Respondió las 3 interrogantes necesarias para una propuesta concreta y que la Federación Venezolana de Fútbol las tome en cuenta. Uno de los mejores técnicos en la historia de Venezuela es el profesor Richard Páez, que a pesar de que no nos pudo llevar a un mundial, catalizó el fútbol venezolano, es decir, unificó la hinchada vinotinto, unificó a la fanaticada, ¿sí? Y por eso se merece mis respetos de forma eterna. Lamentablemente, como les comenté, no nos pudo llevar una máxima cita mundialista, pero aún así fue ese técnico que logró crear un estilo de juego que se acoplara a varios jugadores de la Vinotinto, aunque en ese momento la Vinotinto no contaba con jugadores de gran renombre como los cuenta actualmente. Pues había muy pocos jugadores que de verdad daban la talla, ¿sí? Y sabemos muy bien que éramos considerados en ese momento, lamentablemente, la cenicienta de Sudamérica. Todos recuerdan aquel famoso centenariazo en el año 2004, es decir, hacía 14 años ya, cuando se le ganó 3-0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, con goles del Turbo González, de Gabriel Urdaneta y de Juan Arango. Ese 3-0 que de verdad silenció a mucha fanaticada de Uruguay que pensaba que nos iba a ganar, y pasó lo contrario. Aquella generación en la que estaba Gabriel Urdaneta, el Turbo González, Juan Arango, el Pájaro Vera, Gilberto Angelucci, Ricardo David Páez, hijo del profesor Richard Páez. Jugadores como el Zurdo Rojas, jugadores como Miguel Mea Vitali, entre muchos otros, ¿sí? El Pequeño Rondón, que fueron jugadores que nos representaron bien en el extranjero. El Pequeño Rondón inclusive jugó en Sao Paulo, en Brasil, una pequeña temporada, pero jugó. Jugadores como Ruber Morán, uno de los máximos goleadores en la historia de la Vinotinto, Lionel Bielma, Daniel Cafo Arizmendi, inclusive el profesor Rafael Dudamel, que en su momento fue arquero de nuestra selección Vinotinto, Reni Vega, aragüeño de pura cepa, al que le mando un saludo, y todos esos jugadores que de una u otra forma marcaron una pauta en la historia de la Vinotinto, aún así cuando no hayamos ido a una cita mundialista. Nos representaron de una forma positiva en el extranjero y tuvieron momentos de gloria en nuestra selección vinotinto. Jugadores como Giancarlo Maldonado, otro de los máximos goleadores de nuestra historia vinotinto. Los hermanos Sichero, en su momento Alejandro, posteriormente Gabriel. A mi juicio, la idea de un técnico extranjero me ha generado un poquito de curiosidad, ¿no? Porque yo considero que aquí hay personas que conocen nuestro fútbol y pueden liderar bien a una selección.
de mayores en este caso. Sin embargo, yo no descarto la opción de un técnico extranjero. Y aunque muchos me digan que estoy lleno de ilusiones, que estoy soñando mucho, yo consideraría que un Reinaldo Rueda, un Jorge Luis Pinto, un Piojo Herrera, inclusive un Marcelo Bielsa y un Cholo Simeone pudiesen dirigir a la selección venezolana en un largo plazo. Ojo, hay quienes dicen, no, pero es que no hay los recursos. Bueno, yo tengo derecho a soñar y tengo derecho a decir que eso puede ser posible. No es imposible, no es imposible. Pueden haber técnicos de gran renombre que pueden darnos ese pequeño regalo de ir a un mundial. Cuando digo pequeño, digo un pequeño mucho, pequeño grande regalo, que es ir por primera vez a un certamen máximo del balompié. Y ese es mi punto de vista que tengo con respecto al liderazgo en la selección de fútbol de mayores de la Vinotinto. Hay técnicos que conocen nuestro balompié siendo extranjeros, y yo pienso que Venezuela, si optimiza los recursos a nivel de la Federación Venezolana de Fútbol, que es el máximo ente del balompié, se pueden hacer ese tipo de contrataciones que yo no las veo imposibles, porque Colombia en su momento escogió a José Pekerman como director técnico y han habido otra serie de casos así en varias selecciones del continente. Por ende, yo pienso que la opción de un técnico extranjero es válida siempre y cuando los recursos se optimicen y la federación se enserie en el tema de la selección de mayores. Si tuviera que escoger a uno de los técnicos extranjeros que mencioné anteriormente, yo escogería al profesor Jorge Luis Pinto. Inclusive pasó por el Táchira en un corto tiempo y ganó un torneo de apertura en el año 2010. Y para mí esa sería la opción factible que pueda llevar a Venezuela a un mundial y que pueda darle la disciplina a la selección venezolana de fútbol. ¿Qué pasa con la fanaticada de fútbol que tiene una orientación hacia la violencia, ¿no? El tema de las barras bravas es un tema muy complicado. Para los que vieron Hooligans, saben de qué les estoy hablando. Los que vieron las 3 películas de Hooligans saben que el tema en Inglaterra de las barras bravas es un tema que parece nunca acabarse. Y aquí está suscitando una situación muy parecida, y es el tema de la violencia entre fanáticos de las barras. Equipos que se tienen ese pique, ese famoso pique, y yo considero que ese tema de la violencia es ridículo, porque mientras los jugadores de fútbol están ganando una bola de plata, y me disculpan el término, hay un grupito de desadaptados que se agarran a golpe, a botellazo, y se tiran objetos contundentes entre los mismos, mientras los jugadores están cómodos y ellos no están persiguiendo un beneficio, si se quiere decir, económico. Porque yo creo que lo máximo que podemos hacer nosotros de verdad es insultar al árbitro así por la presión y por la euforia de que uno está en el partido y que de repente el árbitro tiró una tarjeta roja a un jugador de nuestro equipo, entonces o tomó una mala decisión o no pitó un penal, X, lo que sea, ¿verdad? Yo creo que eso es lo máximo que podemos hacer, y sin embargo hay que respetar al referee. Pero el tema de las barras bravas es un tema que utópicamente es algo que se pueda combatir por completo, ¿sí? Por lo que le pido a las autoridades de seguridad y a las directivas de los clubes que se enserien también en el tema de la seguridad, porque a veces se ven personas que no tienen nada que ver con el problema y los disturbios, se ven afectadas, familias, personas que van con niños pequeños y a veces personas mayores. Entonces ese tema tiene que estudiarse mucho y tiene que tomarse una solución pues, al respecto. El fútbol venezolano es un fútbol que mañana va a ser mucho mejor que el de hoy. Yo invito a esas personas que no sienten atracción por nuestro fútbol, que vayan al estadio, lleven a sus chamos, lleven a sus primos, lleven a sus hermanos, lleven a sus familiares y amistades. Y solo así podemos apoyar las bases del fútbol y por ende apoyar los pilares. Yo los invito
a que vayan al estadio. Los invito a que reforcemos las bases de nuestro balompié, de que logremos, ¿sí?, crear una fanaticada y un ambiente futbolístico en Venezuela. Pese a que Venezuela, como lo dije en veces anteriores, el deporte rey no es el fútbol sino el béisbol, creemos ese ambiente futbolístico en nuestro país. Invito de verdad a la fanaticada de todos los clubes a que hagamos una fiesta sana para nuestro balompié y que apoyemos en las buenas y en las malas a la Vinotinto, nuestra selección, que debe estar por encima de todo. El tema del fútbol en Venezuela suena para extranjeros como algo extraño. No, y no debería ser, porque nosotros estamos catalogados más de beisboleros. Pero muchas personas hoy cada día en las calles, en el trabajo, hablan de fútbol. Y debemos apoyar cada uno de los jugadores. Le quiero mandar un saludo a Manuel y José Granado, hermanos oriundos de Trujillo. Le quiero mandar un saludo a Ángel Choulio, aragüeño de pura cepa. Le quiero mandar un saludo al profesor Richard Páez. Y quiero mandarle un saludo a mi amigo Gabriel Vázquez, que actualmente es director técnico de las categorías menores de un reconocido club aquí en Aragua. Y ha hecho un excelente papel. En su momento fue jugador de las filas del Caracas Fútbol Club en las divisiones menores. Y quiero mandarle un saludo a todas esas personas que están contribuyendo por un mejor fútbol en Venezuela, que están trabajando de forma incansable por un balompié local que a un corto o mediano plazo den frutos, que de verdad aporten a las futuras generaciones y por ende seamos respetados por los demás países en lo futbolístico, y no solo en lo de béisbol, sino en el balompié. Le quiero mandar un saludo a Luis Palomino, preparador de arqueros del Aragua Fútbol Club, una persona que ha hecho un trabajo de verdad excepcional, y a todas esas personas de la directiva del Aragua Fútbol Club que han hecho el crecimiento del club aurirrojo y que ha generado ese respeto en nuestro balompié para las filas del Aragua Fútbol Club. Le quiero mandar un saludo a José Manuel Rey, actualmente técnico del Aragua Fútbol Club, uno de los mejores cobradores de tiro libre en la historia de la selección Vinotinto. Nos vemos en una próxima edición de Josema. Próximamente le voy a estar trayendo un material didáctico a nivel gerencial, es decir, material sumamente enfocado a la logística y al mercadeo, y obviamente que a la tecnología. Todos hacia arriba con la Vinotinto, que viva, que viva.